Buen día, el día de hoy vamos a hablar del trastorno negativista desafiante presentado por Angie Natalia Orjuela Cárdenas, Carmen Delia Muñoz y Lina Joana Cantor Suárez de la Universidad Iberoamericana de la especialización de trastornos del aprendizaje. El trastorno negativista desafiante se manifiesta como un patrón recurrente de desobediencia, hostilidad, oposición y negación ante las figuras de la autoridad, como son los padres, abuelos, docentes y superiores al adolescente o al niño, caracterizada por 4 o más de las siguientes conductas en los últimos 6 meses, según la Asociación Americana de Psiquiatría. A menudo se escolarizan e incurren en pataletas, discuten con el adulto, desafían activamente a los adultos, se rehúsan a cumplir sus demandas, o sea, sus órdenes, se molestan deliberadamente con otras personas, acusan a otros de sus errores o mal comportamiento, o sea, siempre buscan a otros para culpar o como comúnmente decimos, no aceptan sus errores, es susceptible o fácilmente molestado por otros, es colérico y resentido, es rencoroso y vengativo. El trastorno negativa desafiante comúnmente se inicia en los niños en preescolar y suele identificarse por una actitud desafiante, oposicional y negativista hacia las figuras paternas, especialmente hacia la figura de la madre, que luego se generaliza hacia otras figuras de la autoridad. El niño no admite consejos, correcciones y castigos y de igual forma el TND suele ser identificado como un trastorno externalizante y en él o los niños que lo presentan lo manifiestan, según Berlin 1987. El temperamento más fuerte, pobres habilidades sociales, mayor oposición ante las situaciones de la vida cotidiana. Un 67% de los niños con este diagnóstico en una edad temprana tienden a presentar posteriormente trastornos disociales. Estos niños y adolescentes son discutidores, desafiantes, provocadores, conflictivos, se enojan y pierden el control con facilidad. A diferencia del trastorno disocial, no hay violaciones de las leyes ni de los derechos básicos de los demás. Este comportamiento se presenta por un periodo mayor a 6 meses y con más intensidad que en otros adolescentes de su misma edad, y de igual manera este trastorno interfiere casi siempre en sus relaciones interpersonales de su vida familiar y su rendimiento escolar. Además, como consecuencia secundaria a estas dificultades, los niños suelen tener baja autoestima, escasa tolerancia a las frustraciones y la depresión, según Greg Holtz en el 2000. Se estima que el TNA afecta entre el 2 y el 17% de la población en general, siendo la más frecuente y severa en los niños y las niñas. En Posada Villaguilar Garzona en el 2004 encontraron una prevalencia del 4% entre los varones y del 2,2% entre las mujeres, con una muestra representativa nacional de 4.544 colombianos de 18 a 65 años. Prevalencia de trastorno negativista desafiante varía en función de la naturaleza de la población estudiada y de los métodos de evaluación. Se han hallado tasas de trastorno negativista desafiante situadas entre el 2 y el 16%. Este trastorno puede aparecer desde los 3 años de edad, aunque suele iniciarse a los 8 años y normalmente no después de la adolescencia que en mujeres, aunque la distribución de los sexos se iguala en la adolescencia. Jungmann en 2006. Los síntomas negativistas se acostumbran a aflorar en el ambiente familiar, pero con el paso del tiempo pueden producirse en otros ambientes. Su inicio típicamente gradual y suelen mantenerse a lo largo de los meses o los años, en una proporción significativa de casos de trastorno negativista desafiante. Constituyen un antecedente evolutivo del trastorno adicional. Algunos estudios
Estiman que el trastorno afecta aproximadamente de los 2 a los 16 niños y adolescentes de cada 100 y más frecuente entre jóvenes de familias de un estado socioeconómico bajo, según Larson en el 2008. El trastorno negativista desafiante parece ser más frecuente en las familias donde por lo menos uno de los padres cuenta con una historia del trastorno del estado de ánimo, historia de trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno antisocial de la personalidad y trastorno por consumo de sustancias. En estos el trastorno parece molestar más a las personas que lo rodean al propio niño o adolescente que lo presenta. Pueden tener problemas en las relaciones con los amigos y pueden percibir las relaciones humanas como insatisfactorias. A pesar de tener un nivel de inteligencia adecuado, su rendimiento académico es bajo, ya que se niegan a participar, se resisten ante las demandas externas e insisten en solucionar sus problemas sin la ayuda de los demás. Lewis, 2002. La etiología. Según el trastorno negativista desafiante, se considera que la participan en todos los factores tipo biológicos como el psicosocial. A nivel biológico, en este trastorno se ha relacionado con la exposición de neurotoxinas como el plomo, consumo de nicotina durante la gestión, una nutrición deficiente, falta de vitaminas y anormalidades en los neurotransmisores como la dopamina, serotonina y norepinefrina. A nivel psicosocial, este trastorno se ha relacionado con el fracaso de los padres para crear expectativas claras en el comportamiento de los niños, una pobre monitorización y supervisión y una disciplina severa e inconstante. También el trastorno desafiante negativista también tiende a ser más frecuente entre las familias en donde se presenta un manejo inadecuado de hábitos, ausencia de las figuras paternas, abuso de sustancias, inadecuada relación familiar, maltrato físico verbal entre madres y padres, depresivos. Un estudio realizado con una muestra de preescolares con TDN de estos estratos socioeconómicos bajos encontraron que los participantes prevenían de hogares desintegrados, presentaban de igual forma una baja capacidad para el establecimiento de normas y casi todas las madres eran cabeza de familia y presentaban depresión. Los niños con este trastorno muestran un déficit neurológico similar a los que se observan en niños con otros desórdenes de comportamiento destructivo. Se han encontrado déficits en las funciones ejecutivas de autorregulación, flexibilidad cognitiva o capacidad de cambio y habilidad para resolver problemas mediante la planeación y la organización, lo que explicaría en parte la dificultad a nivel social y académico. Suelen de igual manera presentar dificultades similares en la lectura, déficits en habilidades verbales, fluidez verbal, alteraciones en el procesamiento del lenguaje, fallas en aritmética, vocabulario, procesamiento de semejanzas en memoria verbal. Lover, 2009. Fonseca y Parra Rey realizaron un estudio con el único objetivo que era identificar las características neuropsicológicas de los 13 niños varones comparados con 18 niños varones con características sociodemográficas similares, sin el TD, todos entre 7 y 12 años. Los resultados se analizaron en el mismo evidencia en que los niños cumplían con criterios de diagnóstico de TDND, obtuvieron una medida de puntuación significativamente más baja comparados con los niños de este grupo en los dominios de habilidades gráficas, memoria verbal definida y habilidades metalingüísticas, habilidades conceptuales y comprensión de la lingüística y la fluidez verbal. Muchísimas gracias, estas son nuestras bibliografías.